Buenas noches, Panamá. Bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión. Lo mejor del boxeo. Ahora los dejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud amigos, como siempre la primera parte del programa son nuestros comentarios. Yo he titulado el nombre de mis comentarios, ¿sabe cuánto es el negocio de llegar al poder en Panamá? Vamos a hablar de varios capítulos, pero primero, por solicitud de muchos de ustedes, me han pedido que aclaren lo que pueda la denuncia que ha hecho el Tribunal Electoral al Partido Cambio Democrático. Y eso es lo que voy a hacer en este primer segmento. El Tribunal Electoral, a través del magistrado Pinilla, solicita una investigación. La prensa la ha tildado de denuncia, solicita una investigación a la Procuraduría por datos que se supone que tiene el Partido Cambio Democrático y que son propios exclusivamente de 6 instituciones del Estado y que está solamente reservada a las 6 instituciones del Estado que voy a mencionar. Fiscalía Electoral por razones de seguridad. Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Gobierno, Ministerio Público, Policía Nacional y la Contraloría. Ahora bien, primero hay que definir cuál es la información que se refiere el magistrado Pinilla. El Tribunal Electoral tiene varias bases de datos que ofrece información o permite la consulta a entes privados inclusive sobre cualquier dato. Por ejemplo, el SVI, que es el Servicio de Verificación de Identidad, es exactamente la información que está en cada una de las cédulas de identidad de los ciudadanos. Y en efecto, puede accesar a consultar, que quede claro, el Tribunal Electoral no vende bases de datos a nadie. Usted, primero, ¿quiénes tienen acceso a poder consultar el servicio de verificación de identidad? No todo el mundo. Empresas que por su negocio, por su trabajo, por su riesgo, puedan encontrar entre sus clientes o personas que realizan negocios, implantación de identidades. Ejemplo clásico, los bancos. Los bancos pagan $1 por cada consulta que hacen a este sistema de datos. No es que compran, no es que tienen toda la información. Ellos solicitan Juan Pérez, Perico de los Palotes, segundo apellido compuesto. Ese se le da la información y cada información de esa cuesta $1. Y no va más allá de la información que aparece en la cédula de identidad. Ok, repito, califican solo a las empresas que por su negocio pudieran verse afectadas por una suplantación de identidad. Inclusive, esta información comienza a darla el Tribunal Electoral en los años 90, cuando un banquero se acerca al Tribunal Electoral a solicitar que por favor le brinden este servicio porque estaban haciendo una cantidad de estafas a los bancos. Y desde esa fecha se da ese servicio. ¿Qué información reciben los partidos políticos? Porque allí se dijo como descarga de que la información que tenía Cambio Democrático era la misma que tenían los otros partidos. No es cierto.
Los partidos políticos, la única información que reciben del Tribunal Electoral es la información completa de sus adherentes. Ni el CD puede tener la base de datos del PRD, ni viceversa. Ellos solo tienen los que están inscritos en su partido. ¿Qué información detecta el magistrado Pinilla de Cambio Democrático que lo motiva a hacer esta solicitud de investigación o propone una investigación? Información que está en otra base de datos que no tiene nada que ver con el servicio de verificación de identidad, que es una conexión con el registro civil, donde sí aparece el árbol genealógico de la persona. Entonces, eso es lo que pide el magistrado Pinilla que se investigue. Y esta información, reitero, del árbol genealógico la tienen solo 6 instituciones del Estado: Fiscalía Electoral, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Gobierno, Ministerio Público, Policía Nacional y la Contraloría. Repito, es una denuncia para que la Procuraduría investigue de dónde Cambio Democrático obtuvo estos datos. Entonces, las mentiras que se han publicado, no hay demanda, es una solicitud de investigación. El Tribunal Electoral no vende base de datos, permite la consulta, pero no vende base de datos. Y la información que se investiga no la tienen todos los partidos. Esa información, reitero una vez más, la tienen solamente las 6 instituciones del Estado. Voy a un cambio y regreso con temas muy peliagudos. Enseguida continuamos con los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Continuamos con los comentarios. ¿Cuál es el negocio de los partidos políticos y sus representantes? Porque esto es un negocio, se ha convertido el acceso al poder en un lucrativo negocio. Primero, demostrar que ellos son los más correctos y honestos y que sus oponentes son lo contrario. Ese es el negocio. Yo voy a hablar de mis bondades y voy a promulgar los defectos del otro. De todos los partidos políticos, ese es el principal negocio. Vender a los incautos que lo siguen las versiones que ellos promulgan. Y hay gente tan incauta que cree que los ladrones son los que, no los miembros del partido que ellos simpatizan, sino los contrarios. Y los convence de eso. Ah, no, fulanito es el ladrón por el que yo no voy a votar. Y están convencidos. Son incautos. Convencer a los que no son sus seguidores, eso es otro negocio, que les conviene cambiarse hacia ellos aduciendo mentiras en su beneficio y destruyendo a sus oponentes. Voy a poner algunos ejemplos. En su beneficio. Miren, yo les voy a pedir por favor que hagan conmigo, yo voy a guardar los comerciales que yo he pasado de todos. Miren, yo no recuerdo una campaña política que hayan prometido más cosas que las que están prometiendo ahora. Muchas promesas saben que no las van a cumplir. Y el pueblo, a veces hay algunos incautos que lo creen, hay otros por supuesto que no. Se hacen publicidad de cosas que ellos mismos saben que son imposibles. Repito, ayúdenme a hacer una lista, envíenmela, las listas de todas las promesas y vamos a ver el que gane y vamos a ir recordándoselas. Todos han hecho lo mismo en el pasado y no todos han cumplido. Otra de las cosas, diciendo cosas que no son ciertas
o que no tienen cabida contra el oponente. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor, y voy a poner ejemplo de los tres casos, cuál es el mayor argumento en este momento de la oposición contra el partido de gobierno? El caso La Vítola. Es más, ya condenaron a todos los miembros del gobierno que se supone que están involucrados. Pregunto yo, ¿ha habido algún fallo de algún juez? Todo es presunción de culpabilidad, no de inocencia. Pero veamos, hagamos una cronología del caso La Vítola. Hombre, que es preocupante, por supuesto que es preocupante. Aquí mi diario, que no es un diario imparcial, pero hizo una cronología que a mí me parece bastante adecuada. Dice, junio del 2000, Walter La Vítola llega a Panamá de la mano de Silvio Berlusconi, quien lo presentó como su hombre de confianza y asesor de Finmecánica. Esto es completamente cierto. Junio 2010, Silvio Berlusconi visita Panamá junto con La Vítola. Agosto del 2011, el diario The Financial Times de Londres reporta el arresto de La Vítola y divulga que el empresario se le investiga por el supuesto soborno de 28 millones de euros al presidente Ricardo Martinelli. Esto fue publicado en The Financial Times en Londres. Diciembre del 2011, La Vítola les contó a los fiscales que Martinelli lo obligó a abandonar el país y le prohibió volver. Abril del 2012, presidente Martinelli dice que la telenovela va a llegar a su final. Octubre del 2012, aparece una grabación entre el hijo de Martinelli y La Vítola, caso Finmecánica. Diciembre del 2013, La Vítola grabó a Berlusconi con prostituta en Panamá. Diciembre del 2013, panameños exige que se investigue caso Berlusconi, La Vítola, Martinelli. Marzo del 2014, Federica Cagliardi, conocida como la dama blanca de Silvio Berlusconi, fue detenida en Roma con 24 kilos de cocaína. Ella estuvo con Berlusconi en Panamá. Y marzo del 2014, La Vítola va a audiencia, la jueza determina que irá a juicio el 23 de junio del 2014 por corrupción internacional en Panamá. Yo hago esta pregunta. ¿Ya hay un fallo? No. Ahora, pregúntense por qué la jueza escoge el 23 de junio del 2014 para el juicio. Lo dejo a su discreción. Miren, se vincula, porque ahora voy a la otra parte, a Navarro, y se dice, se vincula con Maduro, y se dice que si el PRD gana, volverán los tiempos de la dictadura. Repito yo, no tuvimos un gobierno de Guillermo Pérez Valladares PRD, vino la dictadura o vino las persecuciones que había en los tiempos militares de la dictadura militar, vino Martín, o sea, todo eso es falso. Y lo último que me parece tan ridículo, vincular a Varela porque la hija de un primo cometió una falta. Imagínense ustedes hasta dónde hemos llegado a mentir por el gran negocio que representa la política. Todo eso hacen por las reñidas, todo eso lo hacen por las reñidas encuestas que tenemos. Porque hoy día se ha demostrado que las encuestadoras están fallando estrepitosamente. Hasta por 10 y 12 puntos están fallando las encuestadoras. Y pareciera ser que todavía los tres principales candidatos llevaran opciones. Por supuesto, uno más que otro.
Pero esto se va a poner color de hormiga. Y les digo lo siguiente, explíquenme ustedes, si las encuestas están fallando, ¿por qué entre el primero y el segundo lugar, entre las dos grandes encuestas de Panamá, hay 7 puntos? Explíquenme esto, cuando el margen de error de cada una es 2 puntos algo. Entonces, explico en el siguiente segmento el negocio que es la presidencia y qué va a pasar a Panamá o qué va a pasar con nuestro país si ganan cualquiera de los 3. Vamos a un cambio comercial. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. El negocio del poder. ¿Saben cuánto representa en dinero llegar al poder? Yo diría que hace 25 años, decenas de millones de dólares. Hace menos tiempo, centenas de millones de dólares. Hoy día son miles de millones de dólares el negocio de accesar al poder. Y hablo de los 3 órganos del Estado, porque en los 3 órganos del Estado hay corrupción. Y lo hemos visto no solamente en este gobierno, sino en todos los gobiernos. Explico. ¿Cuánto cree usted que se va a gastar el que gane las elecciones de mayo 4? El que menos, yo diría 25 millones de dólares, y el que más, probablemente más de 100 millones de dólares. Y yo me pregunto, ¿son San Martín de Porres, son Don Bosco, son la Madre Teresa de Calcuta? No, son negociantes. Toda esa gente que está financiando a esos candidatos lo está haciendo con un solo propósito. Hay financistas, hay poderosos que están financiando hasta 2 candidatos a la vez. ¿Y cómo van a sacar ese dinero? En contratos directos e inflados, en negocios, los funcionarios en coima, si la experiencia no los ha dicho. La experiencia no los ha dicho. Es que el negocio, repito, de ascender al poder es probablemente el mejor, y esto no es propio de Panamá, esto es propio de América Latina. Acaba un expresidente de Guatemala, si no me equivoco, de aceptar que blanqueó dinero porque hizo un acuerdo con las autoridades norteamericanas, de que si él se declaraba culpable, creo que eran 4 años, si no le metían yo no sé cuánto, y acaba de declararse culpable. Acceder al poder es un negocio irresistible. El poder, yo me pregunto, ¿quiénes van a cambiar las reglas del juego? Gane el que gane. Yo no creo en esa constituyente, tengo que verla para creerla, donde esa constituyente es para restarle poder a ese presidente. Si este país ha sido un país presidencial, vamos a escoger solo la experiencia del nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El gobierno de Endara, a mi criterio, ha sido uno de los más correctos. Que algunos ministros se rebuscaron, claro que es cierto. Probablemente Endara ni siquiera se tomó un centavo, pero algunos de sus ministros se rebuscaron. Endara nombró a gente de prestigio en la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién lo reemplaza? Pérez Valladares. Pérez Valladares, a pesar de que nombró a algunos de sus amigos, nombró gente, el procurador ni siquiera era de su partido, era de la Democracia Cristiana. Inclusive nombró a la magistrada Dixon, que no tenía nada que ver. Después viene Mireya. Mireya nombró todos los que le tocó allegados a ella, pero íntimamente allegados a ella.
Martín Torrijos igual, a excepción de uno. Jerónimo Mejía, que era el único que no había sido PRD ni estaba inscrito en ningún partido. Y Ricardo Martinelli, todos los que ha nombrado son seguidores de él, quizás el menos, Harry Díaz. Entonces yo me pregunto, ¿el presidente que gana va a ser una constituyente para restarse poder? Yo lo dudo. Este ha sido un país presidencialista que en los últimos 5 años se ha agravado esta situación. Es cierto, claro que se ha agravado. No hay respeto por el órgano ejecutivo hacia los otros 2 órganos. Y hay una especie de someterse los otros 2 partidos a lo que diga. Entonces, yo me pregunto, con Varela, Navarro, Arias, ¿va a cambiar esto? Yo personalmente lo dudo. Yo quiero terminar, señores, cualquiera de los 3 que gane, porque yo no veo nadie más en el panorama que pueda ganar. Panamá va a seguir, y va a seguir por una razón muy sencilla, porque los 3 respetan la iniciativa privada. Los gobiernos colapsan cuando destruyen la iniciativa privada. Y ahí está el colapso de Cuba, ahí está el colapso de Venezuela y de otros países que no han respetado la iniciativa privada. Cualquiera de los 3 candidatos va a resolver y vamos a seguir creciendo. Va a ser un gobierno, depende de lo que ustedes piensen, más corrupto o menos corrupto, pero todos van a hacer negocio. Que no me vengan con el cuento de que viene la Madre Teresa de Calcuta o de que viene San Martín de Porres para la presidencia. Vienen 3 candidatos que cualquiera de los 3 no van a cambiar la historia del país. Por lo menos esa es mi impresión y ojalá me equivoque. Voy a un cambio comercial y regreso.